En la primavera de 1906, una joven llamada Emily Reese, de apenas 13 años, subió a un tren en la ciudad de Nueva York con poco más que esperanza en su maleta. Ese día, Emily estaba rodeada de otros huérfanos, algunos tan pequeños como niños de brazos, todos abrigados y esperando ser reclamados por desconocidos que podrían darles una vida mejor. Cuando el tren llegó a un pequeño pueblo, en una de sus paradas programadas, Emily miró entre la multitud en la estación, buscando rostros familiares. Su familia había ido a una reunión en la iglesia local cercana, y ella esperaba que estuvieran ahí para recibirla. Pero a medida que pasaban los minutos y la plataforma comenzaba a vaciarse, el pánico se apoderó de ella. Una mujer de la iglesia se le acercó suavemente y le dio la noticia que ningún niño debería escuchar. La familia se había ido sin ella. Atónita y con el corazón roto, Emily enterró su rostro entre las manos. Lloró en silencio. La realidad de que las personas que ella creía que la querían se habían ido sin despedirse comenzaba a hundirse en ella. En ese momento, ella estaba sola una vez más. Lo que siguió fue un largo y difícil camino a través del sistema de acogida. Durante los siguientes 5 años, Emily fue trasladada entre 7 hogares diferentes en 4 estados distintos. Cada destino le daba nueva esperanza, pero una y otra vez la trataban menos como una hija y más como mano de obra barata. Con cada mudanza, sentía que el calor de una familia se volvía más frío, reemplazado por tareas y silencio, y una persistente sensación de no ser deseada, a pesar de las dificultades que Emily soportaba. Pero su historia, aunque desgarradora, no es única. Se convirtió en una de los miles de pasajeros del tren de huérfanos que vivieron la incertidumbre de ser colocados, el dolor del abandono y el sueño de un verdadero hogar siempre fuera de su alcance. Esta es su historia. En el siglo XIX, las grandes ciudades de Estados Unidos, lugares como Nueva York, Boston y Filadelfia, estaban repletas hasta el tope. La revolución industrial había entrado en pleno auge y oleadas de inmigrantes llegaban buscando trabajo. Pero a pesar de todas las promesas de oportunidades, muchas familias fueron devastadas por enfermedades, pobreza y trabajos peligrosos en fábricas. Incontables padres murieron o desaparecieron, dejando a decenas de miles de niños a valerse por sí mismos en calles sucias y superpobladas de la ciudad. Para mediados del siglo XIX, solo en Nueva York se estimaba que había 30,000 niños sin hogar o abandonados. Para enfrentar la creciente crisis tomó forma un nuevo experimento audaz. En 1854, la Sociedad de Ayuda a la Infancia envió en tren a 46 niños de Nueva York a Michigan para colocarlos con familias. Fue el primero del movimiento del tren de huérfanos, un gran esfuerzo de reubicación realizado de 1856 a 1930. Durante esos 75 años, entre 150,000 y 200,000 niños fueron colocados en nuevos hogares en todo el Medio Oeste, e incluso hasta Canadá y México. Este movimiento buscaba dar a los niños abandonados un nuevo inicio en las comunidades del oeste de Estados Unidos. Pero no todos los niños enviados en estos trenes eran verdaderos huérfanos. Algunos venían de hogares monoparentales, donde sobrevivir implicaba tomar decisiones difíciles. Otros provenían de familias tan numerosas que los padres no podían alimentar a todos. Algunos habían sido entregados por madres desesperadas, parejas no casadas o mujeres que trabajaban en burdeles. En muchos casos, la decisión de entregar a un hijo no era cruel, simplemente era la única opción. Estos jóvenes que viajaban en tren tuvieron destinos muy diferentes. Algunos encontraron hogares amorosos y segundas oportunidades, otros fueron tratados como poco más que mano de obra gratuita, especialmente en los pueblos rurales agrícolas de la floreciente frontera occidental, donde unas manos extra valían más que corazones cálidos. Frecuentemente los niños eran alineados en estaciones de tren y escogidos por familias en un proceso similar a la selección de ganado. La supervisión era mínima en los primeros días, y el registro era tan deficiente que muchos niños nunca volvieron a ver a sus hermanos, mucho menos saber cómo encontrarlos. Con el tiempo, las medidas de protección mejoraron. Se contrataron agentes de adopción para supervisar a los niños y las familias debían firmar acuerdos formales.
Los niños menores de 15 años debían ir a la escuela y permanecer en la familia hasta los 18. A menos que fueran adoptados formalmente, los mayores de 16 años podían hacer sus propios arreglos con sus nuevos tutores después de un año. Si el niño no encajaba bien, la Sociedad de Ayuda Infantil se encargaba de retirarlo sin costo para la familia. El Hospital de Niños Abandonados de Nueva York usaba otro sistema, colaborando frecuentemente con iglesias católicas. A lo largo de las rutas del tren, los sacerdotes informaban a sus congregaciones que había niños disponibles, y los feligreses podían solicitar un niño especificando hasta el color de cabello, color de ojos y género. Una familia pidió un niño pelirrojo para que combinara con sus 5 hijas pelirrojas. No solo consiguieron a su hijo pelirrojo, sino que eventualmente él heredó su granja. Este enfoque se basaba en la idea de que un niño que parecía pertenecer a la familia tenía más probabilidades de ser aceptado y tratado bien. En lugar de la adopción legal, el foundling usaba acuerdos de servidumbre, lo que les permitía recuperar a los niños si las colocaciones salían mal, todo sin ir a la corte. Sin embargo, a menos que fueran adoptados oficialmente, estos niños no tenían derecho legal a herencia a menos que se especificara en un testamento. En este caso, funcionaba más como una forma de obtener mano de obra gratuita, y tampoco era la única. Existen muchas historias de terror sobre trenes de huérfanos perdidos en la historia, tanto en el Viejo Oeste como en otros lugares, mostrando una imagen distinta. Aquí tienes algunas de esas historias trágicas de terror en la frontera. Como muchos esfuerzos bien intencionados a lo largo de la historia de Estados Unidos, el movimiento de los trenes de huérfanos tenía un lado oscuro. Eso muy a menudo se deja fuera de la historia. No todos los niños que bajaron de esos trenes encontraron un hogar amoroso o una segunda oportunidad. De hecho, algunos solo encontraron dificultades, dolor y explotación. Mientras que muchas familias realmente abrieron su corazón a estos niños, otras vieron una oportunidad de mano de obra barata, otro par de manos para trabajar en el campo o cuidar el ganado. Algunos niños fueron aceptados sin intención de integrarlos realmente a la familia, siendo tratados más como propiedad que personas. El maltrato iba desde la frialdad emocional hasta el abuso físico directo. Algunos niños fueron golpeados, a otros los obligaron a mentirle a la Sociedad de Ayuda Infantil. Durante las visitas de seguimiento, los agentes les decían que sonrieran y dijeran que todo estaba bien, o arriesgarse a peores consecuencias. Estos no eran casos raros, de hecho, eran lo suficientemente frecuentes como para que los críticos empezaran a trazar paralelismos con la esclavitud. Los niños eran literalmente alineados para ser inspeccionados, elegidos según su apariencia o fuerza, y se les exigían estándares imposibles que ni siquiera los hijos biológicos de la familia debían cumplir. Si decepcionaban a los padres adoptivos o simplemente no encajaban, eran devueltos como si fueran mercancía dañada. Muchos niños eran cambiados de hogar en hogar por razones tan superficiales como su actitud, la forma de su nariz o el hecho de que no se veían como alguien esperaba. Un niño fue devuelto por robar una galleta. Otro fue regresado porque no se comportaba como los nuevos padres esperaban. Una cita, un huérfano debería estar agradecido. El impacto emocional de este tipo de rechazo también es difícil de exagerar. Cuando te tratan como un problema que hay que resolver en vez de una persona a la que hay que cuidar, puede fracturar tu sentido de identidad de maneras que duran para siempre. El primero de lo que se convertiría en miles de trenes de huérfanos llegó al pequeño pueblo de Dewagic, Michigan, el 1 de octubre de 1854. A bordo iban 45 niños de la ciudad de Nueva York, escoltados por E.A.P. Smith de la Sociedad de Ayuda Infantil. Cuando llegaron, Smith se paró frente a una multitud curiosa y describió a los niños como si estuviera describiendo ganado. Los niños, dijo, eran fuertes y útiles en las granjas, mientras que las niñas podían ayudar con la cocina y la limpieza en la casa. Al final de la semana, todos menos 8 habían sido colocados con familias locales. Smith llevó a los pocos que quedaban a Chicago y los envió en tren sin acompañante a un orfanato en Iowa, donde el reverendo C.C. Townsend planeaba ubicarlos con familias agrícolas cercanas que necesitaban manos extra. Así de simple, el experimento fue un éxito y le siguieron muchas expediciones similares.
El movimiento del tren de los huérfanos comenzó oficialmente años después. En 1912, el Daily Independent de Grand Island, Nebraska, describió el proceso de una manera que hace que los lectores modernos se incomoden. Las familias pedían niños por edad, género o incluso por el tono de piel, y la mayoría se iba satisfecha cuando ese tren de huérfanos llegaba al pueblo. A los niños los limpiaban, formaban en fila y debían cantar, bailar o recitar versículos de la Biblia. Cualquier cosa que los hiciera más atractivos para un desconocido que decidía si llevarlos a casa. La competencia podía ser feroz, especialmente por ciertos tipos de niños, y no era raro que los hermanos fueran separados. Cada niño que era elegido recibía un atuendo nuevo y una Biblia antes de irse a su nuevo hogar, pero el costo emocional era profundo, especialmente para aquellos que viajaban con sus hermanos. Uno de esos niños fue Lee Neiling, quien salió de Nueva York con sus 2 hermanos. Su relato de la experiencia es desgarrador. Al llegar a una iglesia donde se llevaría a cabo la selección, les dijeron a los niños que se pararan al frente. Los adultos empezaron a entrar, examinándolos como si fueran mercancía en un mercado. Lee sostenía a su hermano menor, Gerald, en sus brazos, mientras su otro hermano, Leo, se aferraba fuertemente a su pierna. Un hombre alto con overoles se acercó. Agarró el brazo de Lee, murmurando que estaba, entre comillas, un poco flaco, y se alejó para escoger a otro niño. Fueron llamando los números uno a uno. Lee vio cómo sus hijos eran llevados por extraños, y aunque tenía miedo de ser elegido, también empezó a sentirse rechazado. Como si nadie los amara. Los 3 niños estuvieron juntos en varios pueblos, soportando alineación tras alineación. Lee se sentía dividido, aliviado de quedarse con sus hermanos, pero profundamente herido por el rechazo que había visto. Otros hermanos, separados, observaron sus despedidas entre lágrimas y empezaron a preguntarse cuánto tiempo podrían mantenerse juntos. Finalmente, Lee fue separado de sus 2 hermanos. Y esa angustia, ser arrancado de la familia sin previo aviso ni recurso, era una historia común entre los pasajeros del tren de huérfanos. Al aumentar las preocupaciones por el trabajo infantil y el abuso al final de la era del tren de huérfanos, más personas se manifestaron en contra del programa. Reformadores y activistas impulsaron leyes más estrictas de protección infantil y eventualmente trasladar niños a través de las fronteras estatales para ubicarlos sin la supervisión adecuada se volvió ilegal. Durante décadas, el proceso careció de protección. No había verificaciones de antecedentes ni garantías legales y casi ninguna preocupación por la historia, personalidad o necesidades emocionales del niño. Para muchos de los agentes que viajaban en esos trenes, no importaba si la persona que adoptaba buscaba un niño perdido para reemplazar una cara bonita, para vestir a un saco de boxeo o para algo mucho peor. Las historias de los sobrevivientes revelaron lo aterradoras y traumáticas que podían ser algunas de esas colocaciones. Algunos sufrieron abuso sexual, algunos fueron golpeados, otros simplemente desaparecieron, fueron llevados y nunca se supo de ellos otra vez. Un huérfano anónimo recordó más tarde el horror de ser inspeccionado como si fuera ganado. Un granjero revisó la salud dental del niño metiendo la mano en su boca. Cito: "Fue lo único que pude hacer. ¿Recordó no morderlo?". Estas no son historias cómodas de contar, por eso a menudo han sido suavizadas o eliminadas de las narrativas principales. Pero les debemos a esos niños, no solo a los que encontraron hogares felices, sino también a los que no, contar toda su historia. Estos llamados pasajeros del tren de huérfanos fueron mucho más que simples notas trágicas en la historia estadounidense. Se convirtieron en parte del mismo tejido del oeste, ayudando a formar granjas, construir pueblos y poblar la frontera, con una generación de jóvenes que habían conocido las dificultades o a quienes se les dio la oportunidad de algo mejor. También fue una máquina que arrasó con las vidas de niños vulnerables, algunos de los cuales lo perdieron todo en el proceso. Y no deberíamos apartar la mirada, deberíamos recordarlos a todos porque su legado es tanto inspirador como aleccionador, un reflejo de la ambición del oeste americano y de sus imperfecciones.